Para todos. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marilyn Restrepo, estudiante de la tecnología de costos y presupuestos. El día de hoy vengo a mostrarles mi mapa en el cual hablamos sobre las finanzas personales y empezamos así. Las finanzas personales por Rodríguez, ¿cierto? Que fue como el autor de este libro que me llamó muchísimo la atención. Como inicial tenemos la importancia de las finanzas, ¿cierto? Cabe resaltar de que somos muy vulnerables con el tema de nuestro orden o de nuestra economía personal y la pasamos muchas veces por alto. Por eso es que aquí entra la estabilidad financiera, que son, que es donde nos muestra de que los ingresos no sean mayores a los gastos, de que nuestros activos no sean superiores a nuestros pasivos y de que nuestras finanzas personales tengamos finanzas personales pues como a término temprano, ¿cierto? De aquí también podemos desplegar el desconocimiento financiero, que a qué nos lleva el desconocimiento financiero, a una crisis económica, a tener de pronto que acudir a entidades no reguladas por las autoridades y a generar o estar expuestos a operaciones fraudulentas, ¿cierto? Por ende, seguimos con el ciclo de la vida. ¿Esto qué nos quiere decir? Que según la edad en la que nosotros estemos, tenemos unas responsabilidades, ¿cierto? Y que a medida que vamos creciendo, pues vamos evolucionando y se nos van generando un tipo de responsabilidades económicas diferentes. De pronto no es lo mismo la responsabilidad económica que tiene un pequeño de que apenas está en su primaria a una persona que de pronto como nosotros que ya está en la universidad. Entonces a eso se refiere el ciclo de la vida. Dentro de ese tenemos las responsabilidades y la evolución de los individuos, que era lo que les explicaba. Por consiguiente, tenemos el perfil de riesgos. Bajo el perfil de riesgos se nos despliegan tres unidades importantes. La primera es un perfil de riesgo conservador, es decir, que genera bajo riesgo y a su misma vez genera baja rentabilidad. Por consiguiente, tenemos un perfil de riesgo moderado donde tenemos que el rendimiento es de pronto más adecuado y la inversión seguiría siendo mayor que el riesgo, ¿cierto? Ya aquí tenemos un perfil de riesgo que es como el más agresivo, que incluso es como con el que yo más me identifico en este momento, y es que se arriesga más sus activos para tener altas rentabilidades, ¿cierto? Bajo los términos de los conceptos iniciales de las finanzas personales y la importancia de las finanzas, encontramos también el riesgo y la rentabilidad. Bajo el riesgo y la rentabilidad podemos disponer de administración de riesgos, ¿cierto? Mediante la distribución de nuestras inversiones, o sea, cómo estamos distribuyendo y cómo estamos administrando nuestras inversiones, si estamos identificando cuál es el terreno en el que estamos invirtiendo, a esto se refiere. O de que dentro del riesgo y la rentabilidad contamos con ganar o perder, ¿cierto? Cuando nosotros generamos una inversión, pues estamos expuestos a que tengamos una mayor probabilidad de ganar o una mayor probabilidad de pérdida. Dentro de los conceptos iniciales encontramos entonces el plan financiero. ¿A qué se refiere el plan financiero? Es decir, que necesitamos optimizar el manejo del dinero para alcanzar nuestras metas financieras, como inversiones, compras o algún ahorro, ¿cierto? Es decir, llegar a un control financiero. ¿Cuándo logramos eso? Cuando logramos definir nuestros objetivos o nuestras metas. ¿Cómo se logra?
o cómo llegamos a tener unos objetivos y unas metas claras mediante el control, la disciplina y por ende un sacrificio, ¿cierto? De ellos, nuestro plan financiero inicia por los ingresos, ¿cierto? Si no tenemos un ingreso, por ende no tenemos cómo tener un plan financiero, es decir, que el ingreso es la base principal y lo que nos despliega el plan financiero, la cabeza que nos lleva a tener un plan financiero, ¿cierto? Después nos encontramos con la liquidez o el ahorro, es decir, que es la cantidad de dinero disponible que tenemos para los gastos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de liquidez, hablamos de exceso de efectivo, ¿cierto? O de necesitar de pronto solicitar un crédito a corto plazo para esclarecer esa liquidez. Después nos encontramos los créditos que de pronto a veces por mucho temor que le tengamos al crédito, pues el crédito es algo que es fundamental, que son los préstamos y que te va a permitir crecer financieramente, porque es muy difícil de pronto entrar a decir que nos vamos a comprar nuestra casa propia inmediatamente cuando sabemos que así no va a poder ser. Entonces, allí debemos de recurrir a esos créditos, a esos préstamos con esas entidades financieras que nos pueden hacer la vida un poco más fácil siempre y cuando la sepamos manejar. Después continuamos con los seguros. Los seguros se usan para proteger los bienes o los ingresos personales. Es decir, que estos se prestan a cambio de un pago que debemos de generar. Estos seguros pueden ser seguros de vida o seguros de salud. También tenemos la inversión, es decir, que ubicamos como nuestro capital a corto, mediano y largo plazo. Es muy importante dentro de la inversión conocer el terreno en el que vamos a invertir, ¿cierto? Es indispensable que esta inversión pues nos pueda generar rentas periódicas, ya sea mensual, quincenal, anual, ¿cierto? O por periodos de 6 meses, 3 meses, ¿cierto? Trimestral, semestral. Entonces, es muy importante dentro de la inversión conocer nuestro terreno en el que vamos a invertir. Dentro de nuestro plan financiero tenemos como último la pensión, ¿cierto? Que de pronto acá en Colombia nosotros ya a nuestra edad y por nuestros gobernantes ya pensamos pues sí tenemos de pronto más que claro que no vamos a llegar como a una pensión, pero entonces esa pensión es como esa jubilación, es ese ahorro que nosotros hacemos a medida que cuando empezamos una vida laboral. Entonces allí se finaliza como ese plan de ahorro. Dentro de las finanzas personales, tenemos de pronto esa parte no tan buena que son las afecciones financieras, ¿cierto? Es decir, que tenemos un impacto de disminución o puede ser también de aumento dentro de nuestras finanzas. Dentro de la afección de las finanzas tenemos nuestro primer trabajo, ¿cierto? Que dentro de nuestro primer trabajo podemos empezar a decir, es más rentable meterme a estudiar o es más rentable, no sé, ingresar a un trabajo, entonces partiendo como de ahí. Después continuamos con el matrimonio. ¿Qué gastos me genera un matrimonio? ¿Tenemos dinero ahorrado? ¿Necesitamos invertir? ¿Dónde vamos a vivir? Una cantidad de cuestionamientos que nos empiezan a afectar nuestras finanzas personales. Por consiguiente, tenemos las compras de la vivienda, es decir, analizar las variables, la locación donde vamos a vivir, vamos a vivir en una casa o en un apartamento, va a ser nueva o va a ser usada, qué valor va a tener ese inmueble, como todo ese tipo de cuestionamientos. Ahí donde nos afecta también de manera positiva o de manera negativa en nuestras finanzas personales. El cuestionamiento de tener hijos, que también creo que lo generamos
se nos genera para muchas personas y es cuántos hijos vamos a tener, a qué edad los vamos a tener, qué gastos implica tener un hijo, como todo ese tipo de cuestionamientos que se nos empiezan a meter en en la vida de las finanzas, ¿cierto? También partimos de ahí las herencias, cuando nosotros tenemos una herencia, cuando nos dan un bono, cuando nos ganamos la lotería, todo ese tipo de cosas, cómo eso impacta sobre nosotros, cómo lo vamos a aprovechar, cómo lo vamos a invertir, cómo le vamos a generar de pronto ganancia o cómo lo vamos a aprovechar. También dentro de los de las impactos financieros tenemos el cambio de la ciudad, cambiarnos de ciudad, cambiar, acostumbrarnos de pronto a otro tipo de cosas. Dentro de eso tenemos el cambio de trabajo.